Más adelante, inclusive podemos sumar algunos más. Pero por ahora son los numéricos, entre el entero y el real. Cada campo, digamos, puede ser un tipo, puede ser un tipo lógico, puede ser un tipo alfanumérico, puede ser un tipo carácter, o sea que sea solo carácter. O inclusive, a su vez, puede ser un registro. Ahora, eso de meter un registro dentro de otro registro y así, les va a servir el día de mañana también para representar estructuras jerárquicas. Por ejemplo, un organigrama de una empresa donde tengo un gerente general, dentro del gerente general voy a tener varios subgerentes y dentro de eso tengo otros puestos, entonces podría ir teniendo puestos dentro de puestos de trabajo definidos o definir jerarquías utilizando registros. Es una estructura muy flexible y yo siempre digo que eso permite definir tipos de datos personalizados. ¿Qué significa eso? Que va a estar definido el registro, la definición del registro va a estar asociada al problema. Ese problema puede ser uno que estemos desarrollando por primera vez o puede ser una estructura que se haya creado en otra solución y que la debamos utilizar. Entonces ahí obviamente ya nos dan la definición del registro. Pero fíjense que puede ser de cualquier cosa. ¿Sí? Podemos agrupar datos como necesitemos, no específicamente siempre tiene que ser para una persona, o como le dije hoy, para una silla, una mesa, una carrera. Lo que ustedes necesiten agrupar, que sea diferentes tipos de datos, para eso están los registros. El registro por sí solo es muy raro de encontrar. ¿Qué significa eso? O sea, un registro que esté diseñado en una solución y sea usado como una variable. Es muy raro, pero podría ser usado. Normalmente los registros los encontramos en conjuntos. Y ese conjunto es lo que vamos a ver en la clase que viene, que son los archivos. ¿Sí? Los archivos pueden ser secuenciales o de otras organizaciones. Secuencias ya vieron algo, nada más que o sea, si antes usamos un dato simple, o sea, un carácter o un número, ahora eso se va a transformar en un conjunto de elementos. Va a ser una unidad también, pero a su vez va a estar compuesta por otros elementos. Entonces empezamos a almacenar más información dentro de la información que ya tenemos almacenada, o datos dentro de datos. Y se empieza a ser un poco más rico, digamos las posibilidades que le vamos a dar para ir trabajando y diseñando soluciones. Y ustedes pueden crear después cosas a medida. Esa es la intención del registro. ¿Sí? Porque yo le doy un entero, ya está definido, predefinido el entero como es, no lo puedo yo modificar, es decir, redefino el entero y ahora en vez de ser de más infinito a menos infinito, de menos infinito a más infinito, va a ir del 100 al 200. No puedo redefinir un entero, el entero es el entero. Me lo dan así, ya lo uso de esa manera. En cambio de los registros uno puede armar estructuras como el plasta o como la necesita. Esos elementos que están compuestos en los registros se llaman campos. Técnicamente le vamos a llamar campo, todo le vamos a llamar campo. Le vamos a dejar de llamar elementos como hasta recién y ahora vamos a decir que el registro está compuesto por campos. Cada campo dentro del registro va a tener su definición, su clasificación primero, ahora vamos a ver cómo se clasifica, pero los campos pueden ser datos elementales, como recién dijimos, diversos de cualquier tipo, o bien otras estructuras de datos. Por ahora solamente vamos a un campo a nivel de estructura, podría ser por ahora solamente un registro. Más adelante podríamos usar otras estructuras para definir un campo. Por ahora son los datos elementales que ya conocen y eventualmente podríamos hacer un registro dentro de otro registro. Ahora les voy a mostrar algún ejemplo. Pero, entonces, ahora vamos ampliando un poquito o terminando la definición de registro. Es una estructura de datos que está compuesta por diversos elementos denominados campos y que se agrupan, ¿sí?, de acuerdo a la definición del problema. Se agrupan para describir una sola unidad o una sola entidad. Entonces, tengo el registro está compuesto por campos, entonces puedo armar una unidad que está dividida con distintos elementos, distintos campos. Depende del tipo de datos del campo, lo podemos clasificar en campos contenidos o campos continentes. El campo contenido es un campo de datos simples. O sea, puede ser un número, una letra, un conjunto de letras, un alfanumérico, un lógico.
¿sí? Es un dato simple de lo que ahora lo mismo viendo. Y si ese campo es a su vez un registro que está compuesto por otros campos y dice que ese campo ya es un dato estructurado, no simple, entonces se dice que ese campo es un campo continente. Va a contener otros campos. ¿Tiene un contenido definido o contiene otros campos? Esa es la idea de separarlos. ¿Alguna duda hasta acá? O sea, podríamos decir que un continente tiene varios contenidos. Podría tener varios contenidos. ¿Sí? Más, puedo tener un campo continente que es un registro, y dentro de ese otro más, y poder armar una estructura y anidar registros hasta donde uno quiera. Se supone que eso no debiera pasar y es muy complejo por ahí la administración en sí después del archivo del elemento. Pero bueno, es totalmente viable. La restricción podría dártela un motor de base de datos o un esquema de archivos que no te permita ir a una cierta cantidad de anidaciones, digamos, de registro dentro de registro dentro de registro. Pero es una cuestión de limitancia ya técnica. Nosotros, como no estamos con eso, diseñamos soluciones, podemos armar una cadena de registros uno dentro del otro, como si fuera que metes un mientras dentro de otro mientras y dentro de otro. Bueno, lo mismo puede hacer con los registros a nivel de datos. Acá hay una definición sencilla. ¿Qué tienen de parecido los registros con los arreglos? El registro lo que tiene, a diferencia del arreglo, es, primero, es un conjunto de datos heterogéneos. Significa que el registro puede tener elementos de distintos tipos. El registro no. Es un conjunto de datos homogéneos. ¿Ah? El arreglo. El arreglo es homogéneo, elementos homogéneos, y el registro es heterogéneo. Ambos se utilizan en memoria interna. ¿Está? O sea, ¿por qué? Porque el registro en realidad vos lo manipulás en la memoria interna. Y al arreglo también. Por más que después veamos archivos, y vos sabés que el archivo es un conjunto de registros que está en la externa, está almacenado en un disco, vos necesitas traer a la memoria interna a través de un registro, una variable de registro, el dato para poder manipular. Lo que nos pasaba con los caracteres y los números. Teníamos ideas, algunos llaman ventana, otros llaman variable, pero había una variable que con el avanzar permitía traer un dato del exterior al interior para poder manipular. Va a pasar lo mismo con el registro, son los dos en memoria interna. Y la diferencia radica en eso, digamos. La otra, por ejemplo, el tema de accesibilidad o al registro, eso sí necesita la estructura bien definida y después obviamente necesita definir el elemento de trabajo, o sea, la variable que va a tener esta forma para poder manipularlo. El vector puede definir la cantidad de posiciones que tiene y después para el acceso utilizas índices, cosa que acá no existe. Acá no hay una indexación, no podés hacer un recorrido cíclico de un registro. Porque no hay un primer elemento, eso es un agrupamiento. Entonces no hay una forma de recorrerlo. Sí de usarlo, pero no hay una cuestión de recorrido como pasaba con la secuencia, por ejemplo. Entonces, esto más bien es un agrupamiento que no tiene posibilidad de ser procesado cíclicamente como se hace con un conjunto, como una secuencia, un arreglo, una lista. Entonces yo aquí hice agrupé y después agrupé un montón de variables bajo un mismo nombre y después las uso. Pero no tengo forma de acceder o de hacer un recorrido con un para, por ejemplo, pues la cantidad de campos que tiene para ir viendo elemento a elemento. En algunos lenguajes de programación se puede hacer algún intento, digamos, pero ya es una cuestión que escapa al uso general que puede hacer un registro, que es más bien juntar atributos de alguna entidad porque vos necesitas procesarlos o tenerlos agrupados bajo un solo nombre, ¿no? Entonces, si yo quiero identificar, como decíamos, un libro, un auto o lo que sea, yo sé que tiene determinados atributos y en base a eso los agrupo y sé que este es un libro, pero a su vez el libro está compuesto por esto, por esto, por esto, por esto. Para eso sirve el registro, estamos agrupando atributos o elementos para poder trabajar. Es una cuestión de ordenamiento, sí, más que nada para eso. Y obviamente para desarrollar una solución. Ya te piden que desarrolles una agenda. ¿Cómo haces una agenda? Y bueno, en la agenda tenés distintos campos
para identificar a una persona, te va a almacenar qué es la persona. El nombre, el teléfono, bueno, si está separada. claro, de la organización donde trabaja, si tiene 2 o 3 teléfonos, si tiene un domicilio, 2 o 3 del trabajo, todo lo que vos quieras almacenar. Pero eso es una sola entidad, es una sola persona. Y vos pusiste un montón de datos ahí. Y esto es lo que estamos, esa es la idea del registro. Vos tenés una entidad, que es la persona, y un montón de elementos asociados. ¿Sí? Querés hacer un sistema de facturación. ¿Qué tenés? Productos por un lado. ¿Qué tenés el producto? Va a tener un código que lo identifica el producto. Entonces lo del código de barra. Único. O si no tenés un ID, o si no tenés un ID propio, digamos. ¿Sí? Productos o grupos de productos. Después tenemos una descripción. Tenés la unidad en que se lo mide, o sea, si es kilos, si es litros, si es lo que sea. Si el precio unitario, los impuestos, bueno, Cuando se vence, todo, fecha, si tenés eso, ya es un lote, por ejemplo, por vencimiento. Y después tenés la factura, que la factura tiene el encabezado y el detalle, que también son cosas por separado. Y así, se pueden armar conjuntos o estructuras de elementos para identificar entidades. ¿Sí? Y para eso se ocupa esto. Hay veces que arman un registro con 3 campos que no identifica a nadie, pero lo necesitaban armar así porque realmente lo quieren manipular de esa manera. O sea, una entidad y estos datos almacenados adentro. No es que específicamente solo para identificar el no, es lo más común de hacerlo. Por ejemplo, se debe definir el ambiente para ser usado en el algoritmo. O sea que sí o sí tiene que estar la estructura de registro en el ambiente definido y en base a esa definición cómo ustedes después lo van a usar en el algoritmo. Acá tengo, por ejemplo, un registro que tiene por nombre persona. La primera parte que está acá, no sé si sabe mucho, si no apagamos esta luz. Acá tengo persona, o sea, el nombre, tiene que tener un nombre. A continuación, la palabra reservada de registro. Después vienen los campos. Y el fin registro como fin de la estructura. O sea, un nombre. Acá hay un detalle particular, fíjense que aparece un igual. Ahora voy a explicar para qué es eso, por qué un igual ahí. Ya lo trato como una constante registro. Ahí está el verdad. No es una constante, por eso. Pero vamos a ver, hay que ir aprendiéndola. Siempre cuesta entender el concepto del tipo de datos. Lo que estoy definiendo ahí se llama tipo de datos. Lo que estoy definiendo es podría llamarse constante, pero está asociado a una constante de formato, no de contenido. Claro, porque lo otro yo lo voy dejando distinto. Claro, estos quiere decir que están definidos como variables. Como variables, exacto. En realidad es un conjunto de variables. Nada más que tienen este formato de registro. Yo lo que estoy definiendo es un formato acá, por eso este. Si yo no pusiera el igual y pusiera 2 puntos acá, ya lo que estoy haciendo es definiendo una variable de registro, que es otra cosa. La variable de registro puede ser definida. Podría ser utilizada, pero mucho uso no tiene, más que algo local, interno. Mientras lo proceso, podría asignarle un dato por teclado y guardarlo ahí, que podría ser de utilidad. No digo que no se pueda definir, se puede definir esto como si fuera una variable, pero no es la mejor práctica. Yo prefiero enseñar la mejor práctica. Después, probablemente algún profe le diga, no, definí con 2 puntos y ya está. Pero usted tiene que saber la diferencia entre definir un registro con 2 puntos y con el igual. Ahora les voy a mostrar. Igual, registro. Sí. No, es un igual, pero lo que estamos definiendo ahí se denomina tipo de datos. Siempre venimos hasta ahora definiendo variables. X, 2 puntos entero, o esto. MI, 2 puntos entero, nombre, eran variables hasta. ¿Qué hice con las variables? Las agrupé bajo un registro que se llama persona. Ahora, ¿cómo uso después de eso? Es otro tema. Pero fíjense el igual, que es lo que le va a llamar la atención. Porque hasta ahora el igual, ¿para qué lo usamos en el ambiente? Para definir constantes. Y ahí no ven ningún valor. Por ningún momento puse un 100, un 200, un texto, nada. Fíjense que hay un igual y hay un tipo de datos. ¿Ese tipo se llama? Registro. O sea, el igual en realidad representa asignación. No, en realidad ahí no representa nada, porque la asignación es una acción. Y ahí está en el ambiente, siempre se paren.
me fui de largo. A ver. Ahí está. Y eso quería remarcarlo. Traté de hacer la presentación, pero creo que por ahí. ¿Qué es eso? En la definición. Alguno por ahí se habrá preguntado o no se preguntó. Y lo que estamos haciendo ahí es tener un tipo de dato. Entonces, cuando yo tengo un nombre en el ambiente, nombre igual a un tipo de dato, esto es una definición de un tipo de dato. Ahí lo maté. ¿Qué estoy haciendo? Tengo un nombre igual a un tipo de dato, lo que estoy definiendo es un tipo de dato. Y es lo que yo llamo tipo de dato personalizado, porque estoy creando yo mi propio tipo de dato. ¿Sí? O sea, así como yo dije, usen el entero, usen el real, usen el alfanumérico, ¿qué le estoy dando ahí? ¿Tipos de datos? ¿Qué define el alfanumérico? El contenido que va a tener ese elemento, esa variable, que puede ser letras, símbolos, dígito numérico, lo que sea. Si yo digo entero, ¿qué le estoy diciendo? El formato que va a almacenar esa variable. ¿Qué son? Números enteros. Pero eso es que úsenlo, ya están definidos así. Ahora lo que estamos por hacer es crear un propio tipo de datos. En realidad no estamos creando nuevos enteros, nuevos reales, eso lo seguimos usando como siempre. Lo que vamos a crear son estructuras de acuerdo a la necesidad del problema. O estructuras que ya vengan predefinidas por un problema anterior o por un diseño ya dado. También puede pasar en el ambiente, en un práctico que hagan, donde ya venga la estructura armada. Entonces ustedes ahí tienen que usar esa estructura, armar el registro y usarlo. Pero hay otros problemas que no. Le dan los datos y ustedes tienen que generar su propio registro y en base a eso usarlo. Entonces ahí lo que están haciendo cuando arman un registro que está asociado al problema, lo que están definiendo es un nuevo tipo de datos. Pero a nivel de agrupamiento, nada más por ahora. O sea, estamos definiendo un nuevo agrupamiento. ¿Para qué defino un agrupamiento nuevo? ¿Para qué digo voy a definir un tipo de datos? Lo que estoy definiendo es un formato. Así como el entero es un formato, el real es un formato porque indica que se va a almacenar ahí. Yo cuando vas a definir un tipo de datos, defino un formato de cómo se van a agrupar esos campos. ¿Se entiende? ¿Estamos siguiendo hasta ahora o alguien se perdió? Lo que estoy por definir es un nuevo agrupamiento. Y lo defino como tipo de datos para que después yo pueda definir variables de ese tipo que respondan a ese formato y conjunto de elementos que se corresponden a ese formato. O sea, el archivo va a estar asociado a ese tipo de datos. El elemento del archivo es de esta estructura. Eso me va a servir a mí para ir a buscar un registro, guardar un registro en un archivo. Inclusive me permitiría, si lo estoy entendiendo bien, me permitiría que yo cuando lo definí, por ejemplo, si el primer campo que usted definí que era numérico, cuando yo esté trabajando con él, yo no puedo ingresar algo que no sea numérico en ese primer campo. No, pues saber que está almacenando un numérico ahí. Si lees, va a haber un número ahí. Y si vas a guardar, tendrías que guardar un número ahí. Ahí es donde estaría. Y se lee y se guarda el registro entero. Claro, o sea que tiene que tener todos los elementos. Tal cual, esa es la idea. ¿Y no se confundiría el símbolo cuando definamos una constante dentro del registro? Buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre definir una constante y definir el tipo de datos? ¿O por qué te confundiría vos, por ejemplo? ¿Por el igual? Porque, claro, igual. Cuando definíamos constante, ¿cómo la definíamos? ¿Qué le poníamos después del igual? ¿Qué? El tipo de No. Un valor. El contenido puntual de la constante. O sea, x vale 100. Entonces voy a decir en el ambiente x igual a 100. Listo. Eso es una constante. ¿Pero qué estás diciendo vos? Está dando el valor. Ahora, si yo digo x igual registro, ¿estoy dando algún valor? y una constante o un conjunto puede ser también. No, vos estás diciendo x va a tener esta forma. En realidad. En cambio acá x vale eso. Obviamente esto va a tener una forma, pero te tiene asociado a un contenido. Acá yo no estoy dando un contenido. Entonces eso es lo que a vos de entrada tenés que mirar. Si el igual después viene un valor, es una constante. Si después el igual viene un tipo de dato,
En realidad es un tipo de dato que estás definiendo. O sea, estás generando tu propio tipo de dato. Por eso le dije, nombre igual tipo de dato, o estás definiendo un formato. Entonces, acá lo que quiero que entiendan es que pueden armar formatos de lo que necesiten. ¿Para qué le va a servir armar ese formato? Para después definir variables en base a ese formato. Pero es una cuestión de crear esquemas que sean o estén asociados a un problema. Uno puede armar tipo de datos porque se procura. El día de mañana sí lo va a hacer en programación porque se usa mucho esto. Pero ahora lo importante es que vos te quedes con que vas a desarrollar nuevos registros en base a un problema. Vas a crear un registro para una persona, vas a crear un registro para un libro, para lo que sea, vos armás registros. ¿Qué significa? Agrupas elementos y lo tratás como una sola unidad. Una persona, pero a su vez adentro hay un DNI, un nombre, un domicilio, una fecha de nacimiento, etc. Todo lo tratás así. Ahora vamos a ver cómo se trata internamente un registro. Pero la idea es definir un tipo de datos. Y quiero que les quede claro qué son los tipos. Los tipos de datos siempre definen formatos. No se usan para trabajar. Definen un esquema, ¿sí? un formato. ¿Ustedes con qué trabajan siempre? Con variables y constantes. El tipo de datos les ayuda a definir variables y constantes. Por eso siempre diferencian las cosas. El tipo de datos define un formato, un esquema, y los elementos de trabajo son variables y constantes. ¿Sí? Siempre hay que definir variables de algún tipo para poder trabajar. Si no, no se entiende qué formato tiene la variable. No se sabe qué vamos a almacenar ahí. Por eso siempre hay que trabajar de esa manera. Ahora, veamos esto a ver. Cuando definimos una estructura personalizada que tiene relación con el problema que estamos tratando o está definida antemano por un problema anterior, eso es un tipo de dato. O sea, hay una estructura ya definida, un agrupamiento hecho. Una vez definidas las estructuras como tipo de dato, es posible dimensionar las variables en base a estas. O sea, lo que vamos a hacer es crear un tipo de datos, el registro va a ser un tipo de dato, y después vamos a definir una variable, un conjunto de registros, lo que sea, basado en eso. ¿Por qué? Y era una pregunta a ver si entendieron todo lo que estamos viendo. Si yo definiera el registro, más adelante digo, ¿no? Ahí está. En base a... Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de poner igual pongo dos puntos? ¿Qué estoy definiendo? Una variable. ¿Y después qué va a hacer esto? ¿Está bien o no? ¿Por qué no? ¿Se puede definir una variable de una variable? A ver, vamos a la siguiente que sabemos hasta ahora. Digo x entero. Y después digo y de x. ¿Sí se puede? Sí, se puede. Habría que ver qué datos necesitamos del registro en esta variable. No, estoy definiendo una variable de una variable, que sería lo que estaría pasando allá, digamos. Sí, se puede definir, pero para qué. ¿Por qué se puede? No sería un Se puede conjunto en asignar, ese pero caso. no. Teóricamente, ¿cómo se definen las variables? Como según el tipo de dato. ¿Qué es una variable en sí? Según lo que vimos hasta ahora en teoría. Que puede ser referenciado a través de un nombre, que tiene, o sea, tiene una dirección de memoria y se puede. ¿Y qué puedo almacenar ahí? Lo que haya definido en él. O sea, esto. ¿Esto está bien? No, en principio no, como dice, podría ser, capaz un lenguaje de programación lo permitiría. Podés asignarlo fuera. Ustedes tienen que aprender la teoría. Después lo que el lenguaje en sí les deja hacer es otro cantar, porque ya es una aplicación práctica. Si ustedes ya de entrada aprenden mal la teoría, vamos a estar complicados. Entonces tiene que ser bien cortante el tema. Variable lleva nombre, conjunto, tipo de dato. ¿Qué quiere decir eso? Que esta variable va a ser un espacio de memoria, puede almacenar ¿cuáles? Los que entren dentro del conjunto. ¿Puede variar en tiempo de ejecución? Sí, porque le dije el conjunto posible de elementos que pueda tomar. Ahora, si yo digo, ¿qué es eso? Una constante, definir un valor para esta posición de memoria que siempre va a valer lo mismo en tiempo de ejecución. Hago esto para que no se confunda, porque es el mismo nombre.
Ahora, esto es definir un elemento de trabajo, le estoy diciendo que es del tipo, ya no es que esto lleva a esto. Ojo, Tipo X. ojo, Tipo el X. tipo X no existe. ¿Entiendes? O sea, no es un tipo válido. Esto es un nombre, esta es una posición de memoria. O sea, estaría definiendo el dato en base a la posición de memoria, no a lo que pueda contener. Por eso, evítense complicarse la vida. La variable siempre está asociada a un tipo de dato. Esto no podría pasar. No estaría bien. Porque estoy definiendo algo en base a una variable. Y la variable es un elemento de trabajo. Se no puedo definir algo en base a una posición de memoria. Se define, o sea, no estoy dando un formato correctamente. Ojo, insisto, cuando tapar en un lenguaje, si vos haces eso, el compilador interpreta que lo que estás haciendo es definiendo en base a una cosa anterior. No es lo ideal. Teóricamente, lo que debe pasar es que exista esto. Entonces ahí lo que estoy definiendo acá es un formato y después defino variables basadas en ese formato. Cuando veamos archivo vamos a definir esto que es para un elemento y después probablemente definamos el conjunto de elementos. Y cada elemento del conjunto, ¿de qué tipo va a ser? De este. Y ahí con más razón no puedo definir en base a una variable. Porque lo que estoy diciendo son, esto es de esta forma o de este formato o de esta estructura. ¿Sí? Entonces, supongamos que hable varios registros con imágenes. Vos querés usar directamente el nombre persona para trabajar. Exacto. Y es similar a que vos quieras usar una variable que se llama entero. ¿No es cierto? Es confuso, es raro. Podría interpretarse que está bien usado, pero vos estarías usando el registro con el nombre del tipo de dato. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Es como llamar a una variable real o lógico, booleano. O sea, es una cosa media rara. No debería pasar porque son palabras reservadas, ¿verdad? Para definir estructuras. Si vos definiste una estructura, estás reservando esa palabra para definir variables en base a esa palabra. Si la usás, es medio raro. ¿Por qué? Porque en realidad no está referenciando de esa forma de definir a una posición de memoria. Cuando se ejecute tu algoritmo, si vos definiste esto con el igual como un tipo de dato, no te están por reservar espacio de memoria. Así funciona, ¿no es cierto? Ustedes entienden todo lo que estoy hablando, ¿no? Si yo defino una variable tipo entero, cuando se ejecuta mi algoritmo, ¿qué pasaría en la vida real? El sistema operativo me dice, bueno, te voy a reservar espacio por un entero para un regalo o lo que no necesite. Pero si yo dejo así como está y después lo quiero usar, esto no me dice nada. Me dice, esto tiene esta forma, pero no es para trabajar, digo. Eso es lo que quiero que entiendan. Eso significa que cuando yo cree, por ejemplo, red, me va a reservar los espacios de memoria de un entero, claro, todo lo que están ahí. Entonces te va a meter el tamaño de memoria, te va a reservar y después vos comparás. Usando esta variable, vas a acceder a este campo, a este campo. La variable en sí va a tener este formato después. Ahora vemos cómo se usa. Tampoco vamos a ir armando, les traje ejemplos de todo lo que se puede hacer. Así vamos viendo esto. Después va a llevar el... Ahora, todo muy lindo, definir una forma, definir un elemento de trabajo de esa forma. ¿Qué hago con eso? Todo muy lindo, quedo ahí parado y me quedo mirando. ¿Qué hago con eso? ¿Ah? La forma de usarlo es a través de la variable. Ojo, insisto, esta es la forma. Yo quiero darle la teoría para que ustedes diferencien una cosa de la otra y la aprendan de esa manera, porque cuando se enfrenten después a la programación y demás, lo usan de esa manera. Van a encontrar probablemente versiones distintas o definen el registro como una variable y lo uso así. Lo pueden usar, pero acuérdense siempre que si definen el registro como una variable, no lo puedo definir variables en base a variables. Tengan esa noción bien clara. La variable está asociada a un formato, no a una variable. Lo que puedo hacer entre variables es asignarlas, ¿sí? Sumarlas, depende del tipo de datos, pero no más que eso. Si yo defino algo, tiene que ser asociado a un contenido exacto como una constante o a un tipo de datos. No hay otro. Sí, hay otro invento. No tienen lógica de aprenderlo de esa manera. Apréndanlo así y va a ser más simple para ir a programar el día de mañana. ¿Cómo se puede acceder? Con las acciones básicas
que han aprendido. Puedo asignar datos a un campo, puedo leer datos en un campo, o sea que alguien le asigne por teclado, puedo escribir datos en la pantalla. Acá lo que hice fue utilizar una variable y después esa variable se la asigné al campo. Después podría escribir el contenido del campo, pero las acciones que puedo desarrollar sobre un registro son las mismas que cualquier variable. Pero para acceder al contenido uso lo que se llama selector de campos, que es nada más y nada menos un punto. Entonces, como yo sé que mi variable está separada, por ejemplo, en 3 campos, que es el DNI, el nombre y era el domicilio, que es la última, yo sé que reg puede acceder a este o a este. ¿Cómo lo hace? A través del selector de campos, con un punto y escribo el nombre del campo. Y ahí estoy accediendo a ¿qué? A un entero. Como si fuera una variable entera cualquiera, la manipulan de la misma forma, pueden sumar, restar, multiplicar, pueden escribir en la pantalla, pueden asignarle valores. Es variable, o sea, puede ser variable, contenido variable, ¿sí? Lo pueden manipular como quieran. ¿Se entiende? Pero ojo, no puedo directamente ir a escribir reg en la pantalla. ¿Por qué no? O sea, no puedo hacer esto, por ejemplo. Sin el punto, sin nada. Ahí agarro y escribo todo el registro completo en la pantalla. ¿Puedo hacer eso? No. ¿No? ¿Y por qué? En realidad no son los campos, te falta un cachito más en la definición, porque el campo puede ser un registro. ¿Qué tenés que escribir en realidad? ¿Qué se escribe? Datos simples. Se lee datos simples. Entonces yo tengo un registro de 20 campos y lo quiero mostrar en la pantalla. ¿Qué tengo que hacer? Escribir campos. Esa es la pantalla del registro. Como que una sola de todo. Pero si después hay algunas otras cositas de campo que podamos hacer la práctica, lo van a ir viendo. Comparar los registros entre sí, lo dejamos pasar para no hacer 35 preguntas. Pero cuando se lee y se escribe o se asigna algo, la asignación puede darse entre 2 variables de registro, siempre y cuando sean del mismo tipo. Claro. Tiene que ser, así como definir reg, puede haber definido, no sé, rog, ¿sí? Lo que sea, como se llame, y puedo asignarlas entre sí. ¿Por qué? Porque es como asignar 2 enteros entre sí o 2 variables entre sí, y es el mismo formato. Eso puedo hacerlo directo. Lo que no es, por ejemplo, asignar un valor, se lo asigna un dato simple al campo. O se escribe, fíjense, campo. Tengo que escribir los tres campos, tendría que poner res.ni, coma, res.nombre, coma, res, y así mostrar todos los campos que vamos para armar un listado. Una duda, ¿qué tipo de datos se va a asignar a res en el tiempo para poder tratar el registro campos? En el ambiente se define a res del tipo registro que está definido previamente. Acá. Entonces, cuando vos decís, tengo una estructura que se llama persona, tiene un formato que tiene estos campos. Vos agrupás estos 3 campos y deja todo bajo este nombre. Se llama persona, que es un registro donde están. Para usar eso, vos definís una variable. Esta es la variable que va a estar en la memoria. Y te va a dar un espacio. Ese espacio, o la estructura de esta variable, en realidad va a estar armada o va a estar diseñada o reservada, sería la palabra mejor, que pasa a lo que explica acá. Va a tener un entero acá, después va a tener un alfanumérico acá de 50 y después otro alfanumérico acá para poder almacenar esos 3. Todo eso lo hacía con reg. Usar la memoria interna, usar la variable y almacenarse ahí. Pero usar la variable para almacenar. Pregunta. Por eso se define la variable, ¿no? Por eso definís. Con esto, vos, como tiene el mismo formato, que tengo que decir que es el mismo, ¿no? Está definido en base a ese formato. Mío no.
Entonces, yo digo, este formato de agrupamiento de tres campos, de estos tipos y demás, se llama persona, su registro. Entonces, yo después defino, esta variable tiene este formato. Es como decir que esta variable es un entero, es un real, pero esta variable tiene este formato. Y ahora la red, cada que la uses, no la puedo usar entera, o sea, la puedo usar completa algunas veces, siempre y cuando quieras asignar dos registros entre sí, por ejemplo. Acá tenés uno que se llame per. ¿Sí? Y es del mismo tipo, de los dos, per y red son iguales en formato. Per puede ser per.dni o per.nombre. Y lo mismo es, se puede red.dni, red.nombre, o sea, la estructura es la misma, y los mismos campos, todo. Entonces, lo que puedo hacer entre estos dos es en algún momento decir, a red le asigno lo que tiene per. Que la única vez que puedo usar conjuntos entre sí. Fíjate que esta asignación es más rápida que asignar uno por uno. Porque si vos tenés 20 campos y querés asignar al mismo tiempo, la única forma es que las dos variables tengan el mismo formato. Es como decir, no puedo asignarle a un real un alfanumérico. ¿Por qué? Porque son de distintas formas. ¿Cómo no se podés guardar ahí, se te pueden perder datos? En realidad va a estar armada o va a estar diseñada o reservada, sería la palabra mejor, en base a lo que explica acá. Va a tener un entero acá, después va a tener un alfanumérico acá de 50 y después otro alfanumérico acá para poder almacenar eso. Todo eso lo haces con red. Usar la memoria interna, usar la variable y almacenás ahí. Pero usar la variable para almacenar. Pregunta. Con eso se define la variable, ¿no? Con eso definís esto. Con esto, vos, como tiene el mismo formato que quiero decir que no es mismo, está definido en base a ese formato, mío no. Entonces yo digo, este formato de agrupamiento de tres campos de estos tipos y demás se llama persona, es un registro. Entonces yo después defino, esta variable tiene este formato. Es como decir que esa variable es una entera, es un real, pero esta variable tiene este formato. Y ahora la red, cada que la uses, no la puedo usar entera, o sea, la puedo usar completa algunas veces, siempre y cuando quieras asignar dos registros entre sí, por ejemplo. Acá tenés uno que se llame per, ¿sí? Y es del mismo tipo, entonces los dos, per y red, son iguales en formato. Per puede ser per.dni o per.nombre, puede tener, ¿no es cierto? Y lo mismo este puede tener red.dni, red.nombre, o sea, la estructura es la misma, en los mismos campos, todo. Entonces, lo que puedo hacer entre estos dos es en algún momento decir, a redes le asigno lo que tiene per. Y creo que la única vez que puedo armar es usar conjuntos entre sí. Fíjate que esta asignación es más rápida que asignar uno por uno. Porque si vos tenés 20 campos y querés asignar al mismo tiempo, la única forma es que las dos variables tengan el mismo formato. Es como decir, no puedo asignarle a un real un alfanumérico. ¿Por qué? Porque son de distintas formas. ¿Cómo no se hace? Podés guardar ahí, se te pueden perder datos, se te trunca, o sea, puede pasar que se te deje hacerlo y perder información. ¿Va? Acá pasa lo mismo. Podría permitirse hacer eso, pero va a guardar la mitad de los campos, o todo eso, se puede armar un... ¿no? Y aparte, no solo eso, quizá el otro tenga 5 campos y este 3 y ya el formato es distinto. El tamaño que se reserva es distinto, todo es distinto. Para hacer una asignación tiene que ser acordarte siempre el mismo tipo. Entonces, el único momento donde se utilizan la variable registros puras así es en la asignación directa, pero como tienen exactamente el mismo formato, y después puede ser en algún otro caso práctico que permitamos, qué sé yo, comparar los registros entre sí. Entonces, en vez de comparar campo por campo, a decir cuál es mayor o cuál es menor, se compara directo el registro. Pero eso lo vamos a ir viendo en la práctica. Por ahora lo que quiero es que entiendan el concepto de agrupamiento, que es el registro, y que se lo define como un tipo de dato y que esto es un formato y que después se necesitan definir variables. Si eventualmente encuentran que definen esto y acá le ponen 2 puntos y lo definen como variable, lo pueden usar como variable, como si fuera red.
pero no pueden definir cosas en base a eso. Sí. Tengo una pregunta. A ver. Supongamos que yo creo dos tipos de registros, o sea, asigno a persona registro y a cliente registro. Sí. Le asigno exactamente los mismos campos, DNI, todo, o sea, de la misma forma. ¿Yo puedo trabajar entre ellos? Sí. Ah, perfecto, o sea, como asigné como registro, empieza a trabajar como un tipo de variable. No, puedo trabajarlo con otra que sea del mismo tipo orden. Podés tener persona y acá que se lo tenés asociado otro registro que se llame compra. Claro. Que es registro también. ¿Cierto? Y resulta ser que la compra la tengo asociada con el DNI de la persona. Y después puedo tener datos como la fecha, la compra, que le puedo poner un entero también que lo guardamos así por ahora. Y después puedo tener la cantidad comprada, el código del producto, y así definimos un montón de campos. Este campo de DNI es el mismo formato que el DNI que está ahí, o sea que vos podés asignarlos entre sí, compararlos entre sí, no importa que estén en estructuras diferentes. Ahí empieza a ser más útil. ¿Y sí? O sea, ¿por qué? Porque acuérdense que esto en el uso termina siendo un montón de variables agrupadas. Y las variables se pueden comparar, se pueden sumar, restar, escribir, leer. Se las usa de la misma forma, nada más que están agrupadas de esta manera. El formato que lo permite, podemos operar de la misma. Pero dos campos específicos que son iguales se pueden comparar. Claro, eso es lo que está pasando ahí. Por que ni siquiera se llame DNI. No sé, se me ocurrió por acá llamarle 2. ¿Por qué? Porque se me dio en la quería llamarle igual porque estaba retomado hacer esto. ¿Esto qué tipo es? ¿Y este? ¿Se puede comparar entre sí? Sí. ¿Se puede asignar entre sí? Sí, listo, ya está. Se opera. Eso es una cuestión. Sí, después viene el tema del orden y eso, que ya en las estructuras. Son muchos registros. Ahí viene un tema que vamos a ver de claves, de ordenamiento, de organización y demás. Por ahora veamos el elemento. Que se puede usar tanto en archivos como en arreglos, como en listas, como en árboles, como todo esto. Este es múltiplo. Sí. Yo quiero, volviendo al tema que estábamos adelante, con el selector de campo, por ejemplo, hago registro.dni y tengo que hacer coma, registro.tal. ¿Para escribir o para qué? Para escribir, Sí. por ejemplo. Y para leerlo, si vos querés leer todo por teclado, puede hacer lo mismo. Lo mismo. Como si fueran varias O variables. sea, no ¿no? puedo hacer registro.dni. Lo otro, ¿no? No, acordate que el punto es para el campo Para el específico. campo, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante cuando hay un registro dentro de un registro. Que tiene que poner punto y, para acceder, y ahí accedes a un subregistro. Que a su vez tiene que acceder al campo y adentro tiene que poner otro punto y ahí entra. Eso ahora lo vemos enseguida. Hoy traje ejemplos para todos. Ejemplo para todos. No, está bueno porque antes lo daba más así escrito y ahora por lo menos como lo traje ya armado así, me permite discutir otras cosas, no perdimos mucho tiempo escribiendo. Entonces más vale vamos a lo que... A los mismos. Sí, pregunta, perdón, me olvidé. Si yo defino dos variables que tienen, digamos, la misma estructura, por ejemplo, en la diapositiva anterior, Sí. persona está asignando la misma estructura, esa estructura es una variable. Si yo defino otra variable con la misma estructura, Ahora, a ver, ¿esta? ¿Acá tenés este? ¿Qué es esto? sí, Ajá. si yo defino un reg2, por ejemplo, de persona, De la misma forma. sí, puedo comparar esas dos variables directamente sin especificar un campo. No se utiliza tanto así la comparación, pero depende del problema, en algunos casos podría ser válido. Por ahí lo solemos hacer o permitir para evitar que sea tan complejo comparar cuando son fechas. Porque a la fecha solemos armarla como un registro. Entonces ahí para evitar que voy a comparar el año, el mes, el día, si el año, y hacer una comparación kilométrica, permitimos comparar registros entre sí. Que comparen dos personas entre sí es menos raro, nos estila mucho. Habría que ver en la práctica realmente si tiene asidero eso o no, o para comparar dos registros no tiene mucho sentido, tendría que comparar los DNI para ver si son iguales o no. O mayor o menor, o el nombre de las personas, pero comparar directo no se usa, no tiene mucho uso eso.
Y si es importante. Por ahí lo hacemos con la fecha, sí, porque más que nada para ser más práctico para ustedes. Si no, imagínate que son 3 componentes para la fecha, día, mes, año, y tenés que comparar los 3. Si hubieras una sola pregunta, tenés que hacer 3 o más, no sabemos, porque puede ser que sea igual el mes, pero el día sea mayor o menos, o sea, una pregunta bastante compleja. Entonces ahí te evitas un problema, aparte en la mayoría del lenguaje de programación las fechas son comparables entre sí, por más que tengan múltiples componentes. Pero es raro encontrar una comparación de registro. No te digo que no, tendríamos que ver en la práctica si hay necesidad de hacerlo y si hay justo una necesidad de comparar aquí 2 personas entre sí, ahí lo validás con el profe de práctica, si comparás directo o a lo mejor comparando en un campo ya lo resolves. ¿Entiendes? O sea, por ahí no hace falta comparar los 2 registros enteros, completos. Comparando campos ya está. Insisto, en la fecha sí, porque es una cuestión más práctica nomás, pero lo que te permite hacer esto es manipular 2 registros al mismo tiempo y poder hacer, actualizar campos o poder hacer otras cosas. Por ahí decir, este es el que tengo y este es el nuevo, y lo doy al mismo formato, digo el nuevo, qué campos son distintos y los actualizo al viejo. Y los guardo después en un archivo para poder mantenerlo actualizado. ¿Entiendes? Eso es común de hacer. Entonces utilizo uno que viene del histórico, uno con el del movimiento y ahí se pueden hacer actualizaciones. Eso es común, digamos, de ver en algunos programas. ¿Cómo reconozco campos contenido y campos continentes? En la definición se van a dar cuenta. Fíjense, acá tengo un ejemplo de lo que sería, estábamos viendo recién, o hablando recién, perdón, de lo que sería un subregistro. Y normalmente lo que hacemos es definir así. Acá sí, esto, normalmente hacemos comparación directa. Para evitarlo, pero fíjense lo que sería. Esto sería un contenido cuando tiene definido directo el campo, el tipo de datos, es contenido. Pero cuando la definición del tipo de datos indica que es una estructura, entonces es un campo continente. Fecha de fabricación es el nombre del campo, así como marca, tipo, modelo, etc. de un automóvil. Fecha de fabricación es a su vez un registro que está dividido en 3 campos. También podría ser otro tipo de estructura de las que vimos, o sea, un árbol. En realidad, normalmente lo que se almacena en los registros puede ser un tipo de datos simple, subregistros y eventualmente un arreglo. El resto de las cosas, árboles, listas, como son dinámicos, claro, no se estila de almacenarlos acá en este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras son estáticas en cuanto a la forma. En cambio, una lista o un árbol es dinámico porque puede crecer, o sea, expandirse o contraerse en tiempo de ejecución. Lo que sí podrías almacenar en un dato, en un registro que esté almacenado en un archivo eventualmente, es alguna dirección de memoria para... Pero igual, de todas maneras, las listas y los árboles son usados en tiempo de ejecución. O sea, no tiene sentido almacenar una dirección de memoria que después la va a ocupar el sistema operativo para otras cosas. Entonces, no tiene mucho sentido almacenar eso. Pero un vector sí, porque lo que haces es definir un arreglo, y el campo de tipo arreglo, y a su vez decir, este campo tiene a su vez 10 elementos. Y están almacenados de manera consecutiva, y se puede acceder a ellos a través de un índice. Ahora vamos a ver más adelante. Si lo quiero usar, ¿qué hago? Reg.dominio. Ahí accedo al campo dominio dentro de la estructura. Pero quiero acceder al día o al año de fabricación del... ¿Cómo hago? Otra vez. ¿Cómo se llama? Fecha. Fabricación. Punto. ¿Y esto qué es? Un registro. ¿Dónde qué hago? Punto. Entonces me meto acá en año. Ahora sí, Y ahí sí, eso sería leer, escribir. Acuérdense que esto es poder escribir, asignar, lo que sea. Pero acá podría ser, quiero leer por teclado el año de fabricación del auto. Así. ¿Entienden? Quiero escribir el año de fabricación del auto. En pantalla. Entonces uso el escribir en pantalla y ahí está. Quiero asignarle algo al año. Quiero asignarle una variable. Porque cuando X sea de qué tipo, entero. no hay ningún problema. Entonces la uso como una variable. Nada más que fíjense la estructura, para llegar a ese campo simple, tuve que entrar por el registro, por la variable, al campo
y a su vez como era registro, con un punto accedería al campo. Y así si tengo otra adentro de ese, el punto, navegando por la estructura. ¿Se entiende? ¿Sí? Para la próxima voy a arreglar eso porque no sé, es chiquitito, que es lo que sigue. ¿No? Pero bueno, la intención era mostrarles ahí que con la definición anterior podíamos acceder ahí, no sé, muy chiquito para la gente de atrás sobre todo, res, punto, fecha de fabricación, punto día, punto mes, punto año, si quiero escribir la fecha en la pantalla, tendría que escribirlo así. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Bien, entonces, ¿cuál es, redondeando la clase ya del día de hoy, cuál es el uso que vieron ustedes que se les puede dar a un registro? ¿Para qué lo van a usar? Para guardar datos de una persona, por ejemplo. Para guardar datos de una persona. ¿Por qué necesitamos guardar datos de una persona? ¿Cuál sería la función o el objetivo de guardar datos de una persona? Si yo tuviera un negocio, guardar el teléfono es importante, el domicilio, cómo se llama el cliente. O sea, datos de contacto de una persona, Sí, de contacto. de ubicación, de... Agrupar datos de Para distintos reducir tipos. la cantidad variable. Las compras que hizo, qué es lo que compra. Porque yo tengo persona 1, persona 2, persona O, persona A, persona B, persona C. Yo tengo todos esos campos ahí, no tengo que poner el campo DNI, persona A, DNI, persona B, y después nombre, persona. Se me amplía muchísimo. Claro, imagínense, si usted tiene que agarrar esa agenda que va a estar mencionada en un conjunto de elementos, van a estar todos, si tuviésemos que manipular por separado cada atributo y no lo pudiésemos agrupar bajo una sola entidad, lo que vos estás diciendo, no tendría por separado todos los atributos y se complicaría la administración. También sirve para eso, para gestionar mejor los datos. Los agrupo y trato como una unidad, pero esa unidad en realidad está dividida en otros datos más simples. Es lo mismo que decir la secuencia de datos elementales era un conjunto de caracteres. Que no es lo mismo que tratar los caracteres por separado. ¿Se entiende? Nos volveríamos locos si un texto de 100 letras o de 100 palabras, que en promedio son miles de caracteres, por separado es prácticamente inadmisible de trabajar. Entonces me permite organizar los datos, agrupándolos bajo una misma entidad. Manipular eso como una unidad me sirve a mí para poder guardar esa unidad, leer de una unidad, pero a su vez se divide en un montón de elementos. Entonces es mucho mejor para manipular, para describir personas o guardar entidades, vamos a llamarlo en general, describir una entidad, para agrupar datos porque el problema me lo pide, no solo a veces es una descripción, a veces son datos necesarios para mantenerlos juntos para poder manipularlos como una unidad. O sea, el registro es muy útil para muchas cosas. Lo van a usar ya sea en archivos, lo van a usar en arreglos, lo van a usar en la implementación de listas enlazadas cuando veamos, en árboles. El registro es una unidad, una estructura de datos muy útil. Pero me permite, como decíamos bien, agrupar un montón de elementos y trabajarlo como una sola unidad. ¿Sí? Una pregunta, otra forma que se me ocurre podría ser útil, pero no sé si funcionaría. Yo podría escribir ese mismo registro en un archivo. ¿Sí? Entonces yo tengo un montón de variables de registro que van a seguir conservando su formato en el archivo para funcionar fuera del tiempo de ejecución y poder traerlo. O lo que vas a guardar en realidad no es la variable del archivo. La variable te va a servir para almacenar el contenido en el archivo. Claro. Y como el archivo, cada vez que almacenes, guardás cantidad de datos asociadas a ese formato, cuando lea, va a leer en ese orden y con esa cantidad de datos. Lo que te permite es manejar la cantidad de datos que vas a escribir y la cantidad de datos que vas a leer. Claro, porque si vos... necesitaría otra vez la variable registro para leerlos en ese orden otra vez. Claro, así como necesitábamos antes con secuencia elemental una variable carácter para tomar uno por uno para ir analizando una palabra, una oración, lo que sea, acá va a pasar lo mismo. Quiero un registro, no voy a buscar un campo, no. Claro. No puedo. ¿Por qué? Porque el tratamiento se hace por unidad. Y la unidad es el registro. Claro. Antes era el carácter, ahora es el registro. Esa es la idea. Entonces, la variable se define la unidad. Y en datos simples es simple, indivisible. En el caso de los registros es divisible, porque está compuesto por campos. Entonces, bien. Le voy a tomar la asistencia.